CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Zombie de The Cranberries es sin duda uno de los himnos clásicos de los 90. Pero detrás de su pegajoso coro hay una letra que hace referencia a uno de los episodios más violentos de la segunda mitad del siglo XX en Europa, el conflicto norirlandés, también conocido como The Troubles. Siglos de ocupación británica en la isla de Irlanda terminaron por explotar en una guerra de independencia en 1919. Tras diversos acuerdos que lograron cierta autonomía, en 1949 se estableció oficialmente la República de Irlanda, que cubre 26 de los 32 condados de la isla. Los 6 restantes conformarían Irlanda del Norte, perteneciente al Reino Unido. Es justamente en el norte donde esta separación geográfica y política agudizó uno de los principales puntos de división en la isla, la religión. Por un lado, los protestantes descendientes de británicos y por otro, los católicos nativos de Irlanda. A principios de los años 60, la minoría católica de Irlanda del Norte inició protestas por derechos civiles. En lo que más se notaba eran temas de desigualdad social y de participación política, especialmente en Ulster, al norte de Irlanda. Ahí era el lugar donde la población protestante era mayoría, pero aún así tenía un nivel de poder que era absolutamente desproporcionado. Había, por el mismo sistema de condados, de distritos, se habían dibujado de manera de que los católicos en ciudades como Derry, donde sí eran mayoría, vieran reducido su poder, vieran reducida su representación. Y es ahí donde está gran parte del inicio de The Troubles. Ahí encontramos la génesis. Los derechos igualitarios garantizados por el gobierno británico, el gobierno de Westminster en Londres, eran menos igualitarios en la realidad. Así, el derecho a voto estaba limitado por el requisito de propiedad, lo que significaba que no existía un principio de una persona, un voto, que era la reivindicación de los derechos civiles en la década de 1960 en Irlanda del Norte. Protestas que con el tiempo empezaron a ser reprimidas por la Policía Real del Ulster, la RUC, que respondía directamente a la corona británica. Como respuesta, resurgieron grupos como el Ejército Republicano Irlandés, el IRA, que fue clave en la independencia de Irlanda a inicios del siglo. Este empezaría una guerra de guerrillas contra el Estado británico y otros grupos paramilitares leales a este, como la Fuerza Voluntaria del Ulster o UVF, lo que puso en juego la cohesión social de la isla. La tensión y violencia interna llegaría a tal punto que en 1969 el Reino Unido decidió enviar tropas a Irlanda del Norte. En 1969 comenzamos a ver cómo el Estado reprimía las marchas por los derechos civiles, lo que llevó a la defensa de la comunidad, que es la primera ocasión en la que el IRA y otros defensores de la comunidad comenzaron a salir y a defender violentamente sus comunidades, primero en Derry y rápidamente durante el verano de 1969, en agosto, en Belfast. Esto como una forma de alejar a la policía de los manifestantes por los derechos civiles en Derry. Esto nos lleva a una situación en la que el IRA comienza a surgir primero para defender a sus comunidades de las turbas realistas y la URC, pero a medida que se despliega el ejército británico, inicialmente como fuerza de mantenimiento de la paz, la rivalidad tradicional entre el IRA y el ejército británico realmente comienza a surgir. Mandan al ejército británico, Inglaterra dice cómo se les está yendo de las manos, y los católicos al principio lo reciben bien, dicen, ok, viene el ejército británico, significa que nos van a ayudar, significa que van básicamente a protegernos de los abusos de los Royal Ulster Constabulary, que nos van a proteger de la población protestante, pero poco a poco se van a dar cuenta de que eso no ocurre, que van a comenzar a haber más abusos incluso. Y ahí es cuando llegamos a lo que se conoce como el Domingo Sangriento en 1972, cuando paracaidistas británicos disparan contra una marcha pacífica, matan a 13 personas ahí mismo y atacan los diferentes barrios católicos. A partir de este punto se desataría un conflicto que se tomaría la isla de Irlanda por las próximas 3 décadas y que también tendría efectos en Inglaterra. 3.500 personas murieron, más de la mitad de ellas fueron civiles, católicos y protestantes. Atentados, ataques, asesinatos, bombazos y tiroteos eran comunes. Con este nivel de violencia,
Tanto los grupos guerrilleros republicanos pro-irlandeses como los pro-británicos fueron catalogados como terroristas. Más de 30 años de conflicto que decantaron en un necesario proceso de paz. Inglaterra, protestantes y católicos de Irlanda del Norte, la República de Irlanda y el Sinn Féin, el ala política del IRA, se sentaron a negociar un fin a la violencia desde inicios de la década del 90. La búsqueda de puntos comunes y la igualdad de derechos en el norte fueron los aspectos claves que se lograron pactar en el Acuerdo de Viernes Santo de abril de 1998, demostrando una vez más que el diálogo es la mejor herramienta para los acuerdos. Por el tipo del conflicto que era muy difícil que hubiese una solución sin la participación de la sociedad civil. Entonces tienes que, cuando fueron los acuerdos de Irlanda del Norte, los acuerdos del Viernes Santo en 1998, tienes que hay una discusión política, pero también hay una discusión civil. Entonces esa discusión civil se traduce en que hubo una necesidad de hacer un referéndum. Bueno, el Tratado del Viernes Santo incluye varias cláusulas. De partida, y yo creo que entre las más importantes, son cambios políticos respecto a cómo se gobernaría. Se pone nuevamente un sistema parlamentario, se reabre un Parlamento de Irlanda del Norte, pero buscando mayor representación, que no volviera a ocurrir que los protestantes estaban representados y los católicos postergados. Se utiliza, de hecho, con este fin, lo que nosotros conocemos y tenemos acá, que es el sistema de D'Hondt. Otro cambio que hay, obviamente, se pone en la cláusula que los grupos paramilitares deben desarmarse. Los presos políticos son también liberados siempre y cuando aquel grupo al cual pertenecían hubiera entregado las armas. Otro cambio importante y clave es que los ciudadanos de Irlanda del Norte pueden optar a tener pasaporte británico o pasaporte de la República de Irlanda, o ambos. Junto a las decisiones políticas, la construcción de paz en Irlanda del Norte ha sido empujada por organizaciones civiles que buscan el contacto e intercambio cultural, especialmente en las comunidades que viven cerca de la frontera y dentro de importantes urbes como Belfast y Derry. Y hay elementos de cómo trabajar. Uno trabaja para construir la paz con el que es el enemigo o el contrincante. Estás construyendo algo distinto, algo nuevo, algo que todavía no existe. Y primero, instancias de trabajo a nivel comunitario, trabajos de interculturalidad, de diálogo, en el caso de Irlanda fue diálogo interreligioso, porque el principal elemento era la diferencia religiosa. La segunda fase del proceso de paz es, en realidad, un proceso que continúa hasta el día de hoy. Se trata de un proceso iterativo constante que intenta mantener la paz acordada en 1998. Este segundo proceso no es lineal, sino que ha sufrido múltiples altibajos. Así, la violencia sigue impregnando la historia de Irlanda del Norte hasta casi la actualidad. La muerte de la periodista Lyra McKee y el atentado contra el juzgado de Derry en 2019 son ejemplos de cómo la violencia republicana disidente persiste, y también tenemos el espectro de la amenaza de la violencia realista, especialmente desde el Brexit en 2016, lo que ha significado que el proceso de paz no haya sido lineal. Si bien crear una paz duradera y permanente es un proceso que podría tomar décadas e incluso siglos, lo cierto es que fue el diálogo la herramienta clave que permitió empezar a construir esta anhelada paz, junto con el rol protagónico de las organizaciones del mundo civil, que son las que han tendido puentes para que la diversidad, en este caso religiosa, pueda cohabitar en un mismo espacio y así construir tejido social. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.